Bienvenidos a la tercera temporada de Café Territorio 2025, el programa de conversación de la comunidad creativa Los Ríos. Este año escogimos escenarios naturales, históricos y emblemáticos, donde pudimos conocer distintos proyectos que promueven y fortalecen el potencial creativo de la región. En este episodio, Narrativas Creativas, una instancia para conversar sobre cómo estamos construyendo las narrativas y relatos que están posicionando a los ríos y su creatividad, tanto en Chile como en el resto del mundo. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Café Territorio, un programa organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo espacio con invitados especiales de nuestro territorio para una nueva temporada cuyo tema central es el potencial creativo de nuestro territorio y cómo nos vamos a cruzar en distintas temáticas con iniciativas creativas, territorios creativos y hoy de manera especial con relatos creativos. Nos acompañan maravillosos invitados del mundo de las comunicaciones y de la creación. Nos acompaña Daniel Navarrete, periodista de la Universidad Austral de Lanco, especializado en arte, cultura, que trabaja en el Diario Austral, magíster en prensa escrita de la Católica. Daniel es activo promotor de la lectura, el cine, literatura, fotografía, música y, por supuesto, la creatividad. Ha sido coautor de varios libros, trabaja como parte del equipo también de Fundación CIFAM y participa en proyectos de Fundación Patrimonio Sustentable y de la casa productora de Tonina Sur Films. Así que, más que bienvenido, Daniel, a este conversatorio y a esta conversación especial. También nos acompaña Claudio Valdés, es periodista, es actual director, ¿cierto?, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral. Cuenta con más de 25 años de trayectoria académica y profesional, destacando como docente, realizador audiovisual y gestor de la articulación entre comunicación, arte, cultura, desarrollo y especialmente patrimonio inmaterial, con varias obras a su haber. Has dirigido documentales que rescatan y visibilizan el potencial cultural y natural de las comunidades del sur, contribuyendo a fortalecer la identidad de nuestro territorio. Así que muchas gracias, Claudio, por acompañarnos hoy. Gracias, Helen. Y nos alegra enormemente que nos acompañe Cristian Jiménez, cineasta, guionista chileno, sociólogo de formación, muy interesante eso. Vamos a conversar. Y reconocido por películas como Ilusiones ópticas del 2009, Bonsai 2011, La voz en off el 2014 y Vida en familia el 2017. Tu obra, que ha tenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, explora la identidad y los paisajes locales. Destacamos tu liderazgo hoy en día como fundador de ALGA y como docente de cinematografía, lo que te posiciona como un referente imprescindible en la formación de nuevas generaciones y en la temática que nos convoca hoy, narrativas regionales. Muchas gracias, Helen. Café Territorio busca justamente hacer esos cruces intersectoriales y poner a la creatividad en el centro del desarrollo regional y del bienestar de las comunidades. Bienvenidos. Muchas gracias, Helen, por la invitación. Sí. No, felices. Y dar las gracias también a quienes nos acogen, al Teatro Lord Cochrane. Nos parece fundamental realizar este espacio en locaciones icónicas de nuestro territorio. Así que muchas gracias a Teatro Lord Cochrane y a la Municipalidad. Partamos con una pregunta, diríamos, bien básica, pero diríamos que fundamental, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por narrativas creativas y específicamente narrativas creativas de los territorios, ¿ya? ¿Qué relatan esos territorios y qué están entendiendo ustedes? Querido Daniel, partamos contigo. Buena pregunta, amplia y compleja de contestar, creo yo. ¿Qué relatan los territorios? Siento que un buen concepto para abrir esa respuesta es la diversidad, ¿no? Entendiéndose que hay generaciones múltiples de creadores, artistas, que en distintos momentos de la historia del territorio, esta es una región relativamente joven, ¿no? Capital Valdivia, nueva región de Los Ríos,
que antes dependía de la región de los lagos, por lo tanto esa independencia genera también una mirada distinta a cómo entendemos el lugar que habitamos. Y ahí yo siento que hay que no desconocer en ningún momento, por ejemplo, el influjo de la Universidad Austral de Chile como uno de los motores principales de la creatividad en distintos momentos históricos de la ciudad, perteneciendo a dos territorios distintos, dos regiones diferentes. Pero se genera esta cosa que es propia de todos los territorios, hay que decirlo, que es la diversidad, pero ahora cómo esa diversidad aterriza en este territorio en particular y qué es lo que transmite, eso siento que está muy vinculado con capacidades creativas, por supuesto, pero también con el influjo del paisaje. Somos una ciudad rodeada de agua, ciudad humedal, por supuesto, ¿no? Estamos a 2-3 ríos muy cerca de la locación donde estamos conversando ahora, entonces muchos creadores miran al río. El agua nos rodea, genera narrativas distintas desde ese punto de vista, los audiovisuales, la cinematografía está muy marcada por eso también. Me voy a agarrar de eso último que acabas de decir para darle el pase a Cristian. Hablaste de paisaje, hablaste de territorio, justamente tu obra se caracteriza por ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Mira, creo que concuerdo con Daniel en el sentido de que no hay un relato regional, ni creo que sería aspirable que lo haya, sino que más bien hay relatos regionales, hay narrativas diversas que en algunos puntos van a intersectar, pero también es saludable que haya relatos diversos, que eventualmente incluso haya una pugna de relatos. Creo que habla como de un espacio público, democrático, en el cual también hay voces que miran y encuadran distinto la realidad. Creo que la idea de narrativa territorial está muy ligada a relatos que conecten a las personas, que puedan proyectar una cierta imagen hacia el exterior y que puedan dar sentido a una realidad que a priori no tiene necesariamente orden, sino que suele ser caótica, suelen pasar muchas cosas. En relación a los relatos creativos, claro, entiendo que se refiere sobre todo a la idea de que hay un espacio creativo, una economía creativa, incluso una industria creativa que también puede ser, digamos, observada y relatada. Creo que lo que mencionabas antes de los cruces es algo muy propio de esta región. Esta es una región donde hay como una especie como de mestizaje disciplinario muy fuerte, que creo que es algo que nos caracteriza. Y en ese sentido intuyo que el sector creativo tiene en cierta manera la tarea o la responsabilidad de narrar el resto de los sectores, por así decirlo, el resto de los mundos. Estoy haciendo una respuesta larga quizás, no. Así que me quedo ahí, pero puedo dar un ejemplo. Hace poco para un proyecto que estábamos tratando de hablar con gente del mundo científico y del mundo del turismo. Súper. Entonces, es que existe la divulgación científica y existe la promoción del turismo. Pero nosotros le decimos, no, nosotros lo que queremos hacer es impulsar relatos de ciertas características. Además tenemos una agenda que está vinculada a una industria creativa más que solamente relatos que a lo mejor puedan tener otra esfera. Y tratando de profundizar en el tema, de los dos sectores terminaron diciéndonos, por ejemplo, el mundo científico, en realidad divulgación científica muchas veces que se entiende como divulgar el conocimiento, pero en realidad tenemos una brecha acá, en que realmente haya relatos que tengan sentido, que puedan, por así decirlo, poner en escena la práctica científica y que la sociedad pueda, en algún punto, sentir esa identificación que producen los relatos y decir, de esto se trata en lo que están metidos los científicos. Perfecto. Donde quizás no es tan fundamental entender así como la hipótesis o el detalle, digamos, más complejo, pero y del mundo turístico nos dijeron algo parecido. Y ese fue un clic grande para nosotros. Perfecto, vamos a profundizar en ese turismo, llamémosle también creativo, ¿no? Así que, pero qué importante lo que planteas tú, y por ello la pregunta, ¿y cómo se están formando esos futuros profesionales en estos desafíos de lo que cuentan los territorios, y en especial lo que cuentan los territorios de su creatividad? Cuéntanos de esa dimensión académica. Bueno, la existencia de la universidad responde también a esa necesidad de contar con un desarrollo endógeno, es decir, que no vengan de afuera a decirnos lo que tenemos que narrar o conocer o investigar, sino que surja de la propia comunidad, ¿no? Entonces es un hecho muy poco habitual que una universidad como la Universidad Austral surja de una demanda de la propia comunidad, ¿no? Eso es un hecho
fundamental y esencial para el desarrollo de nuestra región, y durante mucho tiempo fue la universidad más importante del sur austral, ¿no? En ese mismo contexto, la demanda por la creación de una escuela de periodismo también surge de la propia sociedad. No había formación de profesionales de la comunicación al sur de Concepción, ¿no? Con lo cual la ausencia de una escuela hacía que estuviera un poco abandonada toda esa área de formación para el desarrollo, en la idea de que la comunicación es un eje fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Uh-huh. De manera que el año 89 se crea la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral con esa impronta, ¿no?, de aportar profesionales para el desarrollo local, y por lo tanto muy implicados con la historia y con la cultura de los territorios en los que nos desarrollamos. Nunca fue nuestro interés formar periodistas para mandarlos de vuelta a Santiago, ¿no?, a pesar de que naturalmente eso se daba por la presencia de medios importantes, naturalmente. Pero en este largo recorrido podemos decir con orgullo que la mayor parte de nuestros profesionales continúan vinculados a los territorios de origen, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día periodistas, que se desarrollan profesionalmente desde Arica a Punta Arenas, pero la mayor parte de ellos están concentrados en el sur austral, y eso es un tema de orgullo. Es decir, de alguna forma, a pesar de lo atractivo que puede significar trabajar en los medios que están en el nivel central, hay después de un tiempo la búsqueda de nuevas expectativas, de nuevos horizontes y nuevos desafíos que los obligan a volver a sus territorios, y ahí se transforman también en líderes y en agentes de cambio. Así que nuestra escuela siempre ha tenido esa impronta de tener un vínculo con lo local, de tener una comprensión de la comunicación como un articulador del desarrollo local, ¿no? Y por lo tanto muchos de nuestros periodistas se transforman también después en líderes y en agentes de cambio. Tenemos, periodistas que son hoy en día concejales, diputados, alcaldes. Entonces llevan incluso la comunicación también a ese ámbito de la acción política más concreta. No, perfecto. Y como dices tú, que también de alguna manera tienen un hacer con sentido, porque en el fondo contextualizados en su propio territorio, sí, conociendo su realidad, es fundamental. Ahora, voy a plantearles la pregunta desde otra perspectiva, ¿ya? Esta es una región de gran creatividad. Uno lo vive permanentemente con la cantidad de actividades. Nos falta vida, en el fondo, para vivenciar todo ese potencial creativo. Bueno, ¿por qué mirar a Daniel, no? Entonces la pregunta sería un poco al revés. ¿Cómo, por ejemplo, Daniel, los medios están comunicando ese potencial creativo? Te la dejo al tiro planteada, Claudio. ¿Cómo la formación de esos futuros profesionales está abordando esa creatividad y ese potencial creativo? Y también cómo, de alguna manera, el mundo de las industrias audiovisuales, ¿cierto?, se está nutriendo de esa creatividad de este territorio, ¿ya? Vamos con Daniel. A ver, yo creo que la región de los ríos tiene esta cosa súper valiosa de ser un territorio relativamente acotado, no es una región muy grande, digámoslo, y eso nos favorece en el sentido de que somos como una gran familia, ¿no? O sea, una comunidad creativa que se concentra principalmente en Valdivia, pero que la podemos identificar. O sea, siempre está el ejemplo de que, no sé si eso ocurre en Santiago o no, pero podemos ir voy al gimnasio y me encuentro con un cineasta, por ejemplo, o voy a comprar el pan en la esquina y me encuentro con un pintor. Sí. O sea, esos cruces como barriales son súper valiosos desde el punto de vista de cómo uno también comienza a entender cómo son las relaciones humanas, más allá de lo profesional. Y eso para mí es súper interesante, importante también. Ahora, cómo los medios hacen cargo de comunicar el quehacer creativo de la región, particularmente en el medio donde yo trabajo, siento que una de las grandes virtudes que mantiene todavía, porque no hay que desconocer que es una empresa, el sentido de entender que lo que ocurre e identifica el territorio tiene que estar en el papel, ¿no? Yo trabajo en un diario, por lo tanto el diario reconoce que existe un potencial creativo súper importante que hay que comunicarlo. Y una vez establecido aquello, que es el espacio físico, ¿no?, donde se transmiten esos quehaceres, viene el doble desafío de saber cómo hacerlo, ¿no? Ocurre lo mismo que la ciencia. No sé si la palabra divulgación sea la más adecuada, pero la comunicación del quehacer artístico también implica el manejo de ciertos códigos, una sensibilidad diferente, una forma en que te paras frente a la obra y al creador que siempre va a ser distinta con cada ser humano, digamos.
es un comentario obvio, lógico, pero la ciencia suele ser un poco más rígida, ¿no? Pero el arte creativo es completamente diferente. Es un mundo que hay que descubrirlo cuando te acercas a él. Entonces hay una doble responsabilidad. Uno reconoce primero que el medio, por supuesto, identifica que es necesario comunicarlo, por lo tanto el espacio está y lo ha incluso especializado más todavía. Por ejemplo, tenemos un espacio que es solo para literatura, sí, que es el doble de desafío que la comunicación del quehacer creativo en general, de la danza, el cine, la música, etc. Australletras. Australletras. Sí. Con orgullo lo llevamos ya cerca de 20 años más o menos. Son esfuerzos que nosotros los vemos en el día a día como algo relativizado, si se quiere, ¿no? Como algo pequeñito, pero cuando uno lo ve desde afuera se da cuenta que es una tremenda cosa, porque es un espacio para gente que puede contar lo que hace, que no existía antes, hace 20 años, digamos, pero que está establecido como tal y se ha vuelto un validador, si se quiere, ¿no? Aunque no necesitas aparecer en un medio de comunicación para que lo que tú haces se entienda como que es importante. Daniel, pero si tuvieras que mirar esos 20 años, por ejemplo, de Australletras, de eso que se ha comunicado, ¿qué sientes tú que terminan siendo pilares fundamentales de esa narrativa o de eso que se comunica? ¿Ya? Hay cosas tal vez que se repiten. Sí, por supuesto. ¿Qué cosas destacarías tú? A ver, en particular en el quehacer de la literatura, por supuesto que se mezclan varias cosas en realidad con los otros quehaceres artísticos, pero el territorio es fundamental. El territorio está puesto ahí, el paisaje, el agua, la lluvia, la humedad, la neblina, el invierno, esta cosa como nostálgica del sur que es propia nuestra, ¿no? Pero por sobre todo eso está esa cosa enriquecedora de sentir que el creador, escritor o escritora siente un reconocimiento por una obra que hasta cierto punto no había logrado tener mayor repercusión. O sea, lo que digo es que el medio de comunicación cumple también con esa función, ¿no?, de ser una vitrina para el que crea, pero debe tener la sensibilidad suficiente para entender que existe un trabajo que vale la pena ser comunicado. Eso es lo que voy. Y en ese sentido caben todos. Y ahí es donde viene el problema, donde hay que utilizar un criterio para ver quién va antes o quién va después, pero siempre teniendo ese equilibrio necesario para que quepan todos. Ahora, en 20 años hay muchas historias que contar, por supuesto. Pero me quedo con esa cosa de haber intentado, bueno, primero identificar a estos sujetos creadores y luego entender cómo fluye la creatividad para después también entender que existe una línea temporal evidente desde, por ejemplo, la creación de la Universidad Austral y lo que ocurre a un lado del puente y al otro, que conecta con la ciudad versus la Isla Teja, y cómo se cruzan esos dos mundos. Como, por ejemplo, al otro lado del puente Pedro de Valdivia existe un mundo que es más barrial, que es de escritores autogestionados, que no existe una maquinaria institucional universitaria que hasta cierto punto los valida, versus el otro lado del puente, donde existe una cosa un poco más intelectual, con mucho más peso histórico, con premios, con reconocimientos internacionales que al momento de juntarse no se excluyen, ¿no? Pero es interesante ver cómo ocurren esos dos mundos, donde se encuentra el poeta de barrio con el escritor premiado en la universidad, cuando va a leer sus cosas a la universidad o cuando el de la universidad va al barrio. Entonces hay un cruce muy enriquecedor dentro de todo eso. Perfecto. Oye, hay que escarbar más en esos 20 años. Interesante ahí de mirar. Cristian, ¿cómo esa creatividad local, porque estamos desde Los Ríos, ha ido permeando, ha ido haciéndose presente? Cuéntanos tu mirada. Mira, podría aportar varias cosas. Por un lado, en el campo audiovisual, que es donde me desenvuelvo yo principalmente, está por un lado el Festival de Cine de Valdivia y por otro lado hemos comprobado en ALGA, al ir desarrollando iniciativas de formación en la región, que existe muchísimo interés por venir a participar en esas iniciativas de formación en Valdivia. ¿Qué es ALGA? ALGA es un proyecto de formación para la industria creativa. Ya. Con foco en encuentro entre disciplinas, entre personas de distintas generaciones y de distintos orígenes geográficos. ¿Y por qué ALGA? Hablando de narrativa, ¿no? y de palabras. Porque yo creo que estamos viendo en un momento en que hay múltiples crisis sociales en todas las esferas. Ok, sí. Y volcar la mirada hacia la naturaleza es posiblemente una pequeña esperanza de salvación, porque creo que realmente es como que tomamos un poco de distancia y estamos viendo un momento muy crítico en la historia de la humanidad, por decirlo suavemente.
¿Y qué otros ejemplos visualizas tú que puedan...? Mira, en relación al tema del turismo creativo, que me interesa mucho, puedo contar que, por ejemplo, en la época que yo era director de la Escuela de Creación Audiovisual en Asia Austral, cuando hacíamos concursos y la gente tenía que escribir una paginita para decir por qué querían venirse a la escuela, gente que no necesariamente eran de Valdivia, 90% decían, fui al Festival de Cine de Valdivia y dije, quiero vivir ahí. Y eso de, no sé, 50 postulantes, 45 lo decían. Mira, qué importante. Entonces, eso, creo yo, revela algo que podríamos denominar una cierta fantasía que Valdivia provoca. Y digo Valdivia porque creo que la región de los ríos, por ejemplo, como relato, no está todavía en el mismo estándar de Valdivia. Y es una región nueva, como decía Daniel, y probablemente, usando el lenguaje de innovación, hay una brecha en ese sentido. O sea, Valdivia tiene un relato muy fuerte, la región de los ríos, tenemos una tarea Qué interesante. va más atrás en ese sentido, hay que construir ese relato con fuerza. No todas las ciudades provocan eso, que provoca Valdivia, porque hay ciudades que son geniales, que uno va, lo pasa fantástico. Pero no hay esa atracción. O no hay esa fantasía, no hay esa fantasía, que en el fondo esa fantasía es real, ¿cierto? Porque hay gente que luego está postulando trabajo, o sea, genera acción. Luego, cuando la gente vive en Valdivia, se da cuenta que vivir en Valdivia tiene momentos increíbles, momentos terribles, el invierno es duro. O sea, en el fondo la fantasía no necesariamente corresponde con la realidad, pero eso no importa en los términos en los cuales podríamos pensar eventualmente cómo esto engancha con un cierto, llamémosle, desarrollo productivo de esta región. Sí. París, por ejemplo, es una ciudad que descansa en esa fantasía. Sí. O sea, es una ciudad en la cual la gente va una semana, se gasta toda su plata y dice París. Se pasó, sobre todo en primavera, que hay como un vientito tibio, que es increíble. Pero después vivir en París no es lo mismo. Claro. Entonces, en el fondo, pero esa fantasía se explota hasta el infinito. Sí. Y hay todo un sector, hay toda una industria. La ciudad entera vive y trabaja pública, políticamente, empresarialmente, para alimentar esa fantasía y estar permanentemente reproduciendo Y yo siento que acá nosotros, es como si tuviésemos esa misma mina de oro bajo nuestros pies, pero no hemos tenido la claridad y el consenso de decir, vivamos de esto. Sí. No de cortar el árbol, exacto. No de explotar los recursos naturales, sino que esta fantasía que Valdivia provoca es algo especial, es algo que no lo tiene Temuco, que no lo tiene Concepción, que lo tenemos acá. ¿Cómo lo tomamos, este tesoro, por así decirlo, y generamos y lo cuidamos para que esto sea lo que nos permita vivir? Y tiene que ver con el turismo creativo, creo yo, tiene que ver también con el relato de otros sectores, con ciertas particularidades, obviamente la naturaleza, creo que obviamente el conocimiento, creo que la sostenibilidad incluso hoy en día. Y en el fondo, cómo ese relato repercute y se hace carne en el bienestar de las personas durante todo el periodo, que es un poco el desafío en el que estamos al conversar estos temas, ¿no? Maravilloso, me encantó el concepto de fantasía, otra forma de abordarlo también. Claudio, ¿cómo la creatividad está permeando en la formación de los estudiantes? Y en el cuerpo académico también. Sí, bueno, de muchas formas. La formación de periodistas necesariamente es una formación general. Digamos, las especializaciones están en el nivel del posgrado. Pero nuestra escuela ha tenido siempre una características que es como un sello distintivo con el cual se le reconoce incluso a nivel internacional, y es el hecho de haber nacido como una escuela de periodismo para la comunicación social de la ciencia, que es un rasgo bien peculiar y que tiene que ver, digamos, con que el primer director de la carrera, don Sergio Prenafeta Jenkins, es un periodista científico y quiso hacer de este proyecto de escuela algo distinto, ¿no? No se trataba de formar solamente periodistas para los medios, sino que tuvieran al menos esta sensibilidad de comprender la relevancia que tiene el trabajo científico para el progreso de la sociedad. Entonces, detectó ahí la necesidad de un profesional que tuviera las competencias para poder establecer un diálogo con los científicos, ¿no? Que es
digamos, es una dificultad, son diferentes lenguajes, finalmente son dos mundos que tienen lógicas también muy distintas. Y por lo tanto, durante mucho tiempo el currículum estuvo orientado a la formación de periodistas que tuvieran esta especial sensibilidad por transmitir el conocimiento científico en términos que fueran comprensibles para una sociedad más amplia y no necesariamente conocedora de los conocimientos científicos. Y ser un puente, en el fondo. Y por lo tanto establecer esa labor, ¿no? De poner al servicio de la sociedad conocimientos que muchas veces circulaban, digamos, en unos circuitos muy restringidos que tenían que ver con la revista científica, el paper, ¿no? Entonces esa tarea de traducir a un lenguaje cotidiano el conocimiento científico se planteó desde un inicio como una de las características o como un sello distintivo de esta escuela. Pero luego, naturalmente que al poco andar, se dieron cuenta que la universidad también es un centro donde se desarrolla mucha creación artística y por lo tanto había ahí otro desafío que tenía que ver con lo mismo, con comunicar, digamos, los procesos creativos y las obras hacia públicos no necesariamente especializados o conocedores. Entonces se abre ahí otra vertiente que es la vertiente del periodismo cultural. Entonces hoy en día nuestra carrera tiene dos menciones, que son la mención en periodismo científico y medioambiental y la mención en periodismo de difusión artístico y cultural, ¿no? Entonces los estudiantes en tercer año tienen que tomar una decisión que a veces es un poco difícil, ¿no? Porque son dos ámbitos muy atractivos, pero tienen que tomar una decisión y en función de eso se abren una serie de asignaturas que les van a permitir tener esa mención, de manera que nuestros periodistas hoy en día en su título profesional dicen que son periodistas licenciados en comunicación social y además tienen una mención de periodismo científico y medioambiental o de comunicación, de periodismo cultural y difusión artística. Pero la pregunta sería, ¿el mundo creativo está también ofreciéndose como un campo laboral para esos futuros profesionales? Porque esa es una cuestión bien interesante que en el último tiempo la mayor parte de nuestros estudiantes vienen ya con esta vocación creativa. Durante mucho tiempo, me ocurrió a mí también, yo venía del ámbito de la música y de la literatura, yo tenía, digamos, formación en esos ámbitos y por lo tanto para mí era muy claro que el periodismo era una plataforma para después escribir sobre las cosas que a mí me interesaban, en ese caso sobre música y literatura. Y hoy en día ocurre algo similar con muchos de nuestros estudiantes que ya vienen con una carrera creativa. Muchos de ellos ya tienen sus programas de podcast, vienen de alguna forma con un nicho muy bien identificado, de manera que la carrera les aporta esa dimensión técnica, metodológica y científica para poder mejorar cosas que ellos ya hacen, ¿no? Entonces tenemos estudiantes que son músicos, que son escritores, que son artistas visuales, que son fotógrafos, que son realizadores audiovisuales y por lo tanto vienen con una carga que hace que su formación sea también demandante desde el punto de vista de la academia. Piden cosas que antes no estaban en el currículum, ¿no? Porque ya vienen con un conocimiento que lo da en principio el acceso a información que nos provee Internet. Por lo tanto, vienen con un nivel de exigencia y de demanda mucho más alto. Y la formación del periodista ya no está orientada a los medios, sino que está orientada a otros ámbitos creativos donde ellos mismos se transforman después en gestores de sus propias capacidades creativas, ¿no? Entonces hay un complemento ahí entre el talento que ellos traen de casa, la formación que les da la universidad y la posibilidad de ejercer después en espacios que no son los tradicionales para los que estábamos habitualmente identificando la profesión del periodismo, que era el periodismo de los medios de comunicación. Exacto. Eso es un nicho cada vez menos interesante, cada vez menos relevante. Hoy en día cualquier podcast puede tener más influencia que un medio de comunicación tradicional. En términos de audiencia, de seguidores, puede ser mucho más influyente que un medio tradicional. Entonces, esa transformación que ha posibilitado la tecnología ha abierto ahí un ámbito donde la mayor parte de nuestros estudiantes ya no se visualizan trabajando en un medio de comunicación, sino que se visualizan ellos mismos como potenciales emprendedores y creadores, especialmente de contenido. No, y además en un contexto de multicrisis global, o sea, claramente se necesitan nuevas formas de ser, de hacer, de estar en el mundo, o sea, necesitamos un pensamiento divergente, necesitamos a la creatividad. Hoy yo me he dedicado en el último tiempo, porque quiero reafirmar tu idea de cuán importante es la creatividad hoy en día. Entonces me he dedicado en distintas actividades que estoy y pregunto, a ver, ¿quiénes de los que están en distintos contextos vinculados al sector creativo? La mayoría levanta la mano. El otro día estuvimos en una actividad de ecología ecológica y yo pregunté, ¿quiénes están vinculados a la creatividad? La mayoría de la audiencia decía, oye, escribo, soy fotógrafo, aunque sea no necesariamente profesional. Así que en este territorio pareciera ser que ser
creativo o pararse desde la creatividad es algo mucho más natural de lo que pensamos. Ahora, vamos poniéndole cuerpo a esta narrativa creativa de los ríos. Voy a poner el pie forzado de los ríos, porque independiente que estemos grabando aquí en Teatro Lord Cochrane, a quienes agradecemos este apoyo, estamos en Café Territorio Los Ríos, ¿ya? ¿Cómo le vamos poniendo cuerpo y forma a esas narrativas creativas de los ríos a Chile, de los ríos al mundo? ¿Cómo se la imaginan? Voy a poner solo un dato que puede ser interesante. Hay una ciudad en España que en este desafío transformó en perfume su identidad. Interesante. Hay otras ciudades que lo han hecho identificando cierta paleta cromática. Bueno, ahí tenemos algunas experiencias bien interesantes acá con Elisa Cordero, ¿cierto? Y entonces, abro la pregunta. ¿Cómo se imaginan esas narrativas creativas de los ríos en términos de conceptos, en términos de color? Y también, ¿qué desafíos tenemos hoy para que esas narrativas creativas efectivamente redunden en bienestar de las personas, en desarrollo económico? ¿Quién se anima? Vamos, Daniel. Sí, antes de tratar de contestar eso, quería colgarme un poco lo que había dicho Claudio, que me hace mucho sentido en cómo han distintas generaciones de periodistas formados en la Escuela de la Universidad Austral tratado de vincularse con la comunidad creativa, y esta es una discusión que nosotros es una discusión histórica entre los dos, sí. Una conversación más que sí, no, llamémosle discusión para que no se, o sea, conversación, sí, para que no se entienda. Una conversación histórica sobre cómo la comunidad creativa en general, y en el contexto principalmente de los fondos concursables del Ministerio de las Culturas, la comunidad creativa ha entendido la necesidad de integrar comunicadores del quehacer creativo, que es una cuestión que suena bonita, pero que es compleja, ¿no? Hemos insistido mucho en algún momento de este diálogo permanente que estamos teniendo contigo y con la Seremía también, sobre cómo un proyecto de teatro, de danza contemporánea o de audiovisual pudiese ser mucho más saludable en su repercusión barrial, si se quiere, o ciudadana, si tuviera un comunicador específicamente dedicado a ello. Y desde mi experiencia siento que hubo una tensión que se ha ido disminuyendo con el paso de los años, y ha sido muy saludable que sí fuera, porque muchos artistas históricos han entendido que se necesita alguien que se encargue de aquello, y el pintor que pinte y el comunicador que comunica. Eso en términos muy, muy sencillos, digamos. Y esa relación ha mutado en que ahora, lo que decía Claudia, que para mí también es interesante que el comunicador sea creador también, ¿no? Se hace parte de un proceso al que llegó antes de siquiera transformarse en comunicador desde el punto de vista del periodismo, digamos. Entonces me parece súper interesante que ahora ya la conversación pasa a ser tal vez no de entre pares, sí, si se quiere ver desde esa óptica, pero ambos están aportando cosas muy ricas para este relato territorial regional. Bueno, dicho eso, siento que cómo darle carne a un concepto es bien complejo, considerando que partimos precisamente esta conversación hablando de diversidad, ¿no? Diversidad territorial en una ciudad bastante acotada, pero muy demandante en términos de creatividad, donde hay que cubrir muchas cosas, donde se produce mucho, donde el diálogo siempre es permanente. Pero tal vez ahí hay una forma ya, sin forma, porque es tan diversa. Claro. La disminución de las tensiones intergeneracionales yo creo que ya es una cuestión de la que tal vez se podría aprender un poco en relación a que esta ciudad sigue siendo respetuosa en términos de cómo ha avanzado. Se han desarrollado ciertas plataformas que responden a los tiempos que corren, por supuesto, pero es respetuosa con la tradición. Sin ir más lejos, nosotros estamos en el Teatro Municipal Lord Cochrane, que depende de la Corporación Cultural Municipal, que mantiene una escuela de danza, que es la más antigua de Chile, si no me equivoco, de danza, de ballet, digamos, ¿no? Danza clásica. Pero a la par de ello, o formados en este núcleo, ¿no? Surgen otras plataformas como el Centro Cultural Bailarines de los Ríos, que ha explotado, pero hasta lo que más se puede pensar en términos de creatividad contemporánea, y están todos los años ejecutando fondos concursables y autogestionados. Entonces me parece súper interesante cómo esa dualidad persiste y no se excluye, ¿no? Eso es más difícil ver en otras áreas, ¿no? Como el audiovisual probablemente, donde son más nuevos, entre comillas, los creadores versus los que alguna vez hubo en términos de registros de cine, de documental o de otro tipo de obra.
Pero ahí hay dos conceptos bien interesantes, diversidad y dualidad. Si uno empieza a darle alguna forma, sin duda aquí es solo para gatillar la conversación y que quede rebotando, digamos. Cristian, ¿cómo te imaginas tú esto? ¿Cómo le podemos dar un poco más de forma para hacerlo también en ese sentido mucho más comprensible, más aterrizable, más aplicable? Mira, en primer lugar, me gustaría señalar que creo que a veces es bueno, por ejemplo, ver qué creo yo que no hay que hacer. Ya, súper. Y pienso que esto no es un esfuerzo de marketing o de publicidad. ¿Ya? Si hablamos de crisis, si hay una industria que está en este momento de rodillas y con su paradigma, digamos, dinamitado, es el mundo de la publicidad y el marketing. Ya. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, pensar en que lo que necesitamos en términos de marca regional pasa por un proceso de construcción de una marca en el sentido literal, Ya. yo creo que por ahí no va. Perfecto, qué interesante. Y también tiene que ver con la complejidad de este territorio, con esta cosa, la cantidad de personas con doctorado que existen por per cápita, la vinculación con el conocimiento. Y intuyo que la cosa va más por el lado de impulsar, como a nivel de ecosistema, el surgimiento de estas voces, el surgimiento de estos relatos y también la protección, digamos, de un contexto que favorezca que estos relatos se puedan materializar y puedan amplificarse. Evidentemente hay lo que podríamos llamar algunos contenidos que son evidentes. La región se llama región de los ríos. Y me parece que ahí hay una pista que es súper evidente para todos por cómo vivimos y cómo hemos vivido siempre en esta región vinculado al agua. Claro. Y que tiene un ángulo de paisaje científico, de sostenibilidad, de turismo. Y también hay una historia en esta región industrial que es parte de nuestra memoria, que también se vincula con la naturaleza, que evidentemente también es parte de nuestro relato regional. Yo siento que estamos un poco como en un momento bisagra, como cuando los países estaban formándose los estados y de repente hubo reyes que dijeron, paguémosle en la corte a unos que vengan pintores, que vengan compositores, que vengan gente a escribir obras de teatro, ópera, y que se ponga en escena los países. Eso nos toca ahora a nosotros como región, e intuyo que más que trabajar con una agencia de publicidad deberíamos impulsar el ecosistema creativo. Que ese ecosistema, en la medida en que se impulse, digamos, como espacio y se proteja, debiese de manera natural generar esos relatos sin que necesariamente exista la necesidad como de que haya un relato o una marca o una imagen o un logo. O sea, eso puede tener un cierto rol y, no sé, pensemos en Perú, los restaurantes, en algún punto sí, puede ser que igual se haga, ¿cachai? No digo que no se haga, pero creo que no es tan decisivo, creo que es más decisivo lo otro. Puedo dar un ejemplo del campo audiovisual, Uruguay. Después de haber tenido un boom importante a principios de los años 2000, a mediados de la década del 2010, estaban en una crisis súper brutal. Empezó en un país pequeño, menos de 4 millones de habitantes, había bajado la producción, no había recambio generacional, se reunió el gremio y levantó una propuesta para su gobierno de generar un mecanismo de incentivos fiscales que favoreciera la inversión extranjera en su país. Y se logró un acuerdo transversal entre el sector cultural, el sector audiovisual y el sector productivo. Okay. Entonces, a nivel gubernamental, a nivel de empresa, a nivel de gremio. Entonces empezó este modelo de incentivos fiscales el año 2019 y en 6 años tienen películas nominadas al Oscar, multiplataforma, empresas uruguayas que están comprando empresas en España. O sea, en el fondo diseñaron un sistema que fue suficientemente astuto y hábil como para echar a andar todo un talento que estaba ahí, digamos, como por distintas razones, un poco estancado, y se desató de modo tal que la reproducción es evidente y está súper demostrado, así, digamos, con datos, que cuando hace un mecanismo de ese tipo, además de lo productivo, hay una repercusión directa en turismo e imagen. Oye, súper interesante lo que planteas, Cristian, porque además, claro, la solución
tal vez más común, más rápida, tal vez de contratar a alguien que nos diga, o sea, efectivamente, cuál tiene que ser nuestro relato. Tú estás planteando algo, digamos, opuesto, que en el fondo es, oye, cómo en el fondo se respeta esta diversidad de voces, pero que de alguna manera también tienen que tener el desafío, o asumir el desafío de organizarse, transformarse de alguna manera en una voz diversa, pero unida, por decirlo de alguna manera. Y puedo hacer un alcance. Tengo la sensación, también por la escala de nuestro territorio, que el ejemplo Uruguay es un ejemplo bueno, es un país, tiene otras características, pero cuando hablábamos con alguien de la agencia de Uruguay que vino a Alga a dar una charla, él nos decía, al final es súper importante como cruzar el río, por usar una metáfora de esta región. Cruzar el río y que se reúnan voluntades que no no están simplemente empujando un interés de su sector, sino que en el fondo se reúnan voluntades diversas y que empujen algo que es más grande que el sector audiovisual, que el sector productivo, que el sector turismo. Eso está pasando en la región. O sea, hay asociatividades que hoy en día se están levantando con fuerza, desde incluso la interdisciplina, como es el caso, por ejemplo, de Valdivia Territorio Creativo, o lo que está pasando de alguna manera con Payaco Creativo. En la Unión también ahí hay un movimiento súper importante. Va a ser tema de otro de los capítulos, que justamente es territorios creativos, y ahí se cruza entonces con esas voces de esos territorios. Súper interesante, mira, diversidad, dualidad, los ríos, agua, pero también sentido de cuerpo, ¿no? Y de un cuerpo unido. Claudio, ¿cómo lo ves tú, esa narrativa creativa regional? Bueno, hay una condición bien particular de esta región, que es su carácter de isla biogeográfica, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, es una zona de frontera, el bosque valdiviano y los relictos de bosques que existen acá en la cordillera de la costa son una frontera natural que hace que la región tenga también ese carácter de una suerte de reservorio, ¿no? De la naturaleza, porque esos bosques no existen en otro lugar del mundo, ¿no? Entonces existe ahí una serie de elementos que van constituyendo también identidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los productos forestales no maderables que hacen de esta región una suerte de despensa endémica, donde hay una serie de productos que son característicos de nuestra cocina y que están comenzando a ser explorados como un potencial de identidad gastronómica. Bueno, y tú lo plasmas muy bien en la obra Algueras, ¿no? Claro. Para que nos puedas contar algo de eso también. Sí, pero la otra dimensión también es una dimensión cultural, en el sentido de que nuestra región también fue una región de frontera y de intercambio entre distintas culturas precolombinas. Entonces también es interesante considerar que la frontera entre el mundo mapuche y el mundo huilliche está a la altura de Panguipulli, ¿no? Con lo cual se instala ahí también otro elemento identitario que tiene que ver con nuestras culturas originarias. Nosotros también hemos investigado en esa dimensión hace muy poquito. Nuestro colega Rodrigo Mulián descubrió una piedra calendario, una piedra solar en la bahía de Coique. El estudio de datación muestra un uso sistemático de ese lugar desde el siglo XIII al siglo XVI aproximadamente, ¿no? Lo que da cuenta, digamos, de una impronta andina también en nuestra región, ¿no? Por otro lado, ese el concepto de la puerta a la Patagonia, efectivamente la Patagonia surge en nuestra frontera sur también. Es decir, en el límite sur de nuestra región es la puerta de entrada realmente a la Patagonia, ¿no? Que corresponde geográficamente también a la altura de Bariloche, por el lado argentino. Entonces, hay una serie de elementos que hacen de este territorio un territorio muy particular. Su historia más reciente también, la historia de las migraciones recientes, le va dando también una impronta de una cultura también muy heterogénea, ¿no? Donde la convivencia entre distintas culturas, entre lo precolombino, las migraciones recientes, particularmente migraciones europeas, hace de nuestra identidad también una mixtura de distintos elementos que son muy, muy atractivos y muy propios, ¿no? Entonces, cuando uno trata de encontrar algún relato identitario, la verdad es que son muchos,
son muchos relatos y dependiendo de la hebra que tú comiences a explorar, vas a llegar a unos puntos muy interesantes. Como tú decías, nosotros hemos empezado a hacer unas investigaciones en busca precisamente de aquellos aspectos de nuestra región que pueden ser, digamos, elementos identitarios. Uno de ellos fue precisamente la investigación que hicimos con las algas, pero anteriormente con la manzana. Sí. La manzana es un fruto que traen los españoles y encuentran en este territorio un hábitat que les permite desarrollarse de una manera formidable. Al punto que hoy en día hay variedades de manzanas en nuestra región que son únicas en el mundo. Entonces, no solo la manzana prosperó, sino que logró desarrollar y adaptarse a este entorno, generando variedades que hoy día no son propias, ¿no? Entonces, siempre ha habido en torno a la manzana una cultura que se expresa, por ejemplo, no solamente en la preparación de repostería, el kuchen de manzana, el strudel, que son herencias de las migraciones europeas, sino que también el uso de la manzana para producir chicha y sidra, que es uno de los rasgos con los cuales se identifica a nuestra región desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Nuestra región se identificaba como una zona productora de manzanas y también como una zona productora de chicha y sidra de muy buena calidad, ¿no? Entonces, detrás de eso nosotros encontramos un relato que permite hoy en día a los productores de chicha y sidra tratar de relevar esa dimensión con una narrativa que permita contar esta historia que hay detrás de ese producto tan noble que es la manzana, ¿no? Entonces, variedades de manzana como la manzana limona, por ejemplo, que son endémicas y son características y que producen una de las sidras de mejor calidad, han dado pie a emprendimientos de negocios que necesitan de ese relato, alguien que cuente la historia que hay detrás del producto, que lo transforme también en un valor agregado. No es cualquier chicha, no es cualquier sidra, sino que es sidra de manzana limona y se transforma eso en una marca y en un elemento de identidad. Por el lado de los cerveceros ocurre algo similar, ¿no? Que viene esto con el edicto de pureza de Carlos V. Sí. Entonces hay relatos detrás de los productos que facilitan también la comunicación de las bondades y las características de cada uno de ellos. Y en el caso de las algas que tú mencionabas también, ocurre que en las comunidades costeras el consumo de algas es algo muy natural, es un complemento de la dieta, pero también es un ingreso que complementa las labores agrícolas y las labores de pesca. Entonces normalmente en nuestras regiones, en las zonas costeras, el consumo de algas forma parte de la cultura, ¿no? Es algo muy propio. Y detrás de ellas hay un oficio y hay un conocimiento también de la naturaleza, de sus ciclos, de los distintos tipos de algas y de las preparaciones que se pueden hacer con ellas. Entonces, ese conocimiento endémico hoy en día lo están tomando restaurantes de alto estándar para poner de nuevo el cochayuyo en una dimensión de cocina internacional, ¿no? ¿Quién no comió, cierto? Cochayuyos con papas con cochayuyo. El luche. Sí, sin duda. Ahora, pero tú das en el clavo en algo súper importante. Cómo esa claridad de esos relatos, el cómo poner en valor esos relatos, de alguna manera, ¿cierto?, releva a ese sector. Claro. Sin duda. Ahora, la pregunta es, porque pareciera ser que en el mundo de la gastronomía ha sido bastante más fácil hacer ese ejercicio, ¿no? De identificar relato o relatos, ¿cierto?, que generen cohesión y que al mismo tiempo activen el sector. Entonces, la pregunta que nos sigue quedando es cómo también en estos otros sectores creativos, ¿cierto?, artes de la visualidad, audiovisual, teatro, música, artesanía, arquitectura, etcétera, cómo también, ¿cierto?, se identifican esos relatos, ¿cierto?, se cohesionan, ponen en valor también Por eso te digo que es súper importante lo que tú nos planteas, porque pones también el desafío para este otro lado, ¿no? Sin duda, pareciera ser que el ejercicio ha sido más fácil en el mundo de la gastronomía o en el mundo del patrimonio inmaterial, ¿cierto? Pero nos dejas el desafío a este otro lado de las disciplinas. Quiero plantearles lo siguiente, pero parece que Daniel quedó con algo ahí, la punta de la lengua, que no lo voy a dejar, por favor. Quería rescatar algo que decía el Cristian y vincularlo con la energía que movió que estemos en una región nueva, vuelvo al concepto nuevo, digamos, los ríos relativamente nuevos. Era la descentralización, ¿cierto? Que fuéramos capaces de habitar un territorio donde se tomaran las decisiones en el territorio, donde fuéramos ciertamente más independientes de ciertos procesos. Y eso vino de la mano con permitir identificar una comunidad, en este caso comunidad creativa, de una manera relativamente un poco más fácil, ¿no? Y nos puso sobre la mesa este amplio pool de capacidades creativas que tienen, con sujetos con nombre y apellido, con procesos, con obras, con inversiones, etcétera. El tema es que desde mi punto de vista eso generó una tensión
en relación a cómo hacemos para que estos sujetos creadores que ya los identificamos, que son súper valiosos, que son parte de nuestra identidad, que queremos ponerle como carne, dices tú, a este relato, cómo hacemos para que no se nos vayan, digamos, ¿no? Me gusta mucho ese concepto de la fuga de talento que se suele aplicar mucho a la ciencia, pero traigámoslo también al mundo de la creatividad, pues, o sea, no queremos que nuestros músicos e intérpretes se nos vayan. Entonces tuvimos hace más de 10 años al visionario Genaro Burgos creando una orquesta filarmónica de Los Ríos para que los intérpretes se queden en la región. Perfecto, un proyecto maravilloso, muy romántico, que ha funcionado con ciertos vaivenes, pero que no tienen que ver con el ímpetu de tocar y hacer música o crear, sino que cómo se apoya eso desde la institucionalidad. Y ahí hay una piedra de tope que tiene que ver con los presupuestos, por supuesto. Eso no se resuelve, o sea, digamos que todos los que crean merecen y deberían tener los presupuestos para invertir en aquello, digamos. Entonces ahí nos cruzamos ya con un tema de decisiones político-administrativas, de qué es lo que es más rentable, qué es lo que impacta más, qué es lo que ayuda a una imagen. Entonces hay una línea media ploma ahí que es bien compleja de analizar cuando uno se pone, por ejemplo, a ver los casos de inversiones desde el gobierno regional y se decide por un evento u otro, donde el criterio pasa a ser el impacto en términos de números o de asistentes a ese evento en particular. Y esa es una discusión eterna, o sea, la trayectoria versus lo que se merece, etcétera. Pero solo para cerrar la idea, que esta fuga de talento sea un concepto que se aplique también, por supuesto, a la comunidad creativa. Existen numerosos espacios donde nuestros pintores pueden hacer su trabajo, donde los cineastas pueden trabajar acá en la región, pueden atraer proyectos a la región, donde nuestros músicos no se tengan que ir a tocar a otras orquestas. Sí, sin duda. Pero nos estamos quedando cortos de escenario. Ahora, ahí hay un desafío no menor, porque tú hablas, por ejemplo, la música. Yo creo que la música es un extraordinario ejemplo del potencial creativo y de la diversidad de voces narrativas que hay ahí, porque uno puede pensar, está la academia, ¿cierto?, el conservatorio de música, ¿cierto?, está la carrera de arte sonoro y música, ¿cierto?, está la orquesta de cámara, está la filarmónica, hay una cantidad de bandas, de creadores, el mundo de la técnica, la producción. Ahora, ahí, como te digo, hay un universo enorme musical. La pregunta es, ¿cuáles son esas narrativas? ¿Cuáles son esos relatos? ¿Cómo están comunicando? ¿Cómo se están cohesionando? ¿Cómo se están poniendo en valor? Ya, voy a dejar ahí rebotando porque quiero cerrar esta interesantísima conversación con una pregunta que no puedo dejar de hacer. Estamos a muy poco tiempo que esta región cumpla 20 años de su creación, ¿ya? A pasos así agigantados vamos a cumplir 20 años, ¿ya? Poniendo ese deadline, 2027, ¿cómo se imaginarían entonces ustedes a esta región? ¿Comunicando qué en términos creativos? ¿Y cómo? Pregunta no fácil, sí sé, lo dejé pensando inmediatamente, pero ¿qué deberíamos estar comunicando? ¿Cómo lo deberíamos estar comunicando en relación a esta creatividad del territorio el 2027, a 20 años de la creación de la región? Cristian. Mira, es difícil la pregunta. No sé si hay una respuesta que yo podría ofrecer. No, pero nos interesan como dices tú, tus divagaciones me encantan, así que dale. Sí, mira, creo que los relatos y las narrativas que puedan surgir, no solamente tenemos que esperar de ellos que provoquen cohesión. ¿Ya? Y creo que eso es importante. O sea, me parece que es súper importante que los relatos otorguen sentido, conecten a las personas y eventualmente proyecten una imagen. Pero no necesariamente conectan a las personas que van a estar todos relacionándose de la misma manera con ese relato. O sea, el disenso, exacto, el debate e incluso la pugna narrativa también es una forma en que las personas se conectan, y eso también es valioso y es saludable y es bueno. Exacto. O sea, en el fondo, yo entiendo que a veces, por ejemplo, el ejemplo que se hablaba de la cerveza o la sidra o el tema de las algas, y obviamente es súper importante que pongamos en escena esos aspectos de nuestra vida regional, pero no necesariamente va a tener el mismo rol que tendría como una especie como de esfuerzo más de promoción, que es un relato que tiene una agenda que lo somete, digamos, en sus capacidades de dar cuenta de una realidad. Okay. Yo creo que en la medida en que pensemos que van a haber relatos que son más libres, forzosamente
va a haber cohesión, pero también va a haber provocación. Perfecto. Y van a haber momentos en los cuales a lo mejor van a haber conflictos, pero yo creo que eso es bueno, porque en el fondo justamente habla de una región que es compleja, que es diversa, que como veíamos está súper marcado por su emplazamiento geográfico y por sus particularidades. Tenemos un montón de especies endémicas, tanto como flora y fauna, un clima especial, no estamos en la carretera, o sea, hay como un montón de cosas que ponen esta región en un lugar especial desde el cual se observa. Me parece que ese es un aspecto que me parece súper importante y creo que no hay que tener miedo a eso. Creo que si voy a dar un ejemplo muy de industria, pero son cosas iguales las que estoy pensando porque de alguna forma la agenda que tenemos desde ALGA es impulsar una agenda de industria que no quita que otras agendas son súper importantes y valiosas, pero es la agenda que estamos impulsando nosotros. Y por decir algo, White Lotus, que es una serie que se ha desarrollado en distintos espacios y donde uno podría decir, oye, pero están dejando como chaleco de mono este lugar, pero no. O sea, en el fondo es más complejo que eso, es más complejo que un anuncio de lo que sería decir, oye, vamos a promocionar esta región. Estamos contando cosas que a lo mejor donde uno tendría que contar, no sé, esta región también tiene un historial oscuro, vinculado a personas que aparecen flotando en el río. Igual es parte de nuestra identidad y de lo que vivimos, y tal vez eso también tiene que ser parte de estos relatos, y tendremos que saber enfrentar esa oscuridad también. Y si hablamos, por decir algo, de la inmigración alemana, de la cual yo soy descendiente, también hay una historia de oscuridad y de violencia y de que tal vez también hay que ponerla en escena. Y en ese sentido, estas voces de las que estamos hablando y estos relatos otorgan sentido, pero entendiendo que otorgar sentido también es abrir la posibilidad de que alguien levante la mano y diga, apunte con el dedo y diga, no, esto no. Perfecto, y qué genial que lo digas, porque justamente la idea de esta conversación no es en ningún caso ni unificar, ni homogeneizar, ni silenciar, sino que al revés. O sea, partimos diciendo que se necesita creatividad, se necesita pensamiento divergente en estos momentos, ¿no? Claudio, tú, ¿cómo ves esos 20 años en relación a esto? Bueno, evidentemente que es una fecha para estar contento. Durante muchos años tuvimos que ir a postular nuestros proyectos a Puerto Montt, lo que era no solamente una complicación práctica, sino también nos sacaba muchas veces de discusiones como esta. Así que yo creo que desde ese punto de vista es interesante tener, digamos, nuestra propia administración. Ahora, yo creo que el mayor desafío de los 20 años es lograr incorporar los indicadores culturales como parte de nuestra estrategia de desarrollo regional. Entendiendo que el acceso a la cultura y el consumo de bienes culturales forman parte también del desarrollo, ¿no? No pueden estar separados. De alguna forma, todos los indicadores de bienestar incorporan el acceso a la cultura. Y yo veo ahí un gran desafío porque parece estar todo concentrado en Valdivia y el resto de las comunas tienen realmente muy pocas posibilidades de acceso. Entonces ahí hay un aspecto del desarrollo regional que no está dialogando muy bien con los indicadores. Estamos naturalmente en una región pobre desde el punto de vista de los indicadores económicos, pero habría que hacer mayores esfuerzos para que el presupuesto regional al menos tuviera en consideración una cierta coherencia en el acceso al consumo cultural, especialmente de las comunas que están más alejadas de Valdivia, que a estos efectos va a seguir siendo un centro irradiador de oferta de bienes culturales. Así que yo creo que el desafío para los 20 años es incorporar esta dimensión como un indicador importante de nuestro desarrollo local. Y qué importante, así también como los disensos, los relatos rurales, locales, ¿cierto? Comunitarios, súper. Muchas gracias por esa importante dimensión. Daniel. 20 años. Yo creo que llegamos a los 20 años de buena forma, robustos creo yo, pero con, como decía Claudio, con ciertos desafíos que desde mi perspectiva tienen que ver con este reconocimiento justo y necesario a un sector que
pasa necesariamente, valga la redundancia, por un tema de invertir en el sector, ¿cierto? Pero con un propósito más allá de no necesariamente tener que hacer caja con ellos, ¿no? Y eso tiene que ver también con cómo vamos avanzando en generar más condiciones de comodidad para que el sector creativo pueda ejercer su labor de contribuir a la identidad del territorio. Y eso se traduce en cuestiones muy prácticas, como por ejemplo la infraestructura. Sí. Siento que vamos a llegar a los 20 años habiendo hecho muchos catastros de infraestructuras, habiendo puesto en valor muchos edificios de interés patrimonial. Pero, ¿qué hacemos con ello desde el año 21 para adelante, digamos? O sea, seguimos necesitando teatros, seguimos necesitando salas de cine en los barrios. Pronto va a abrir una, digamos, que pertenece a una institución bien importante de la ciudad que organiza el Festival de Cine. Pero ¿por qué no hay más? ¿Y qué hacemos con este concepto descentralizador por el que luchamos durante tanto tiempo, que nos llevó a ser nueva región, pero que finalmente lo volvemos a abrazar, esta centralización, en el concepto de Valdivia como faro, ¿no? Bien lo decía Claudio, ¿por qué todo tiene que ocurrir acá? Por supuesto, porque es capital de la región, pero desde el punto de vista de la creatividad hay formas de llegar a otros lugares. Y en ese sentido, para no ser tan pesimista, me gusta mucho que existan ciertos sectores de la creatividad, como por ejemplo las artes escénicas, que fueron lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que había una brecha de infraestructura y que era necesario llegar a la ruralidad, y que se abrieron paso utilizando los colegios como escenarios, ¿no? Este proyecto maravilloso de patio en patio, de artes escénicas, donde llevan teatro, danza, circo, etc. Entonces ellos dijeron, pucha, aquí hay un problema, no lo vamos a solucionar en 20 años y tal vez en 20 más no, pero operemos al tiro, aquí hay una oportunidad. Entonces me gusta mucho que evidentemente desde la creatividad hayan sido capaces de identificar un problema y lo solucionaron casi de inmediato. Entonces generan más oportunidades, democratizan los accesos. Nos vemos obligados a entender nosotros desde afuera como, por ejemplo, un casino de un colegio o un gimnasio de un colegio ya hace rato dejó de ser el lugar donde se genera una convivencia en el contexto escolar. Ahora es un lugar para que ocurran las artes. Y eso también tiene que ver con la formación de audiencia y con una nueva generación que desde la ruralidad u otros espacios nos va a comenzar a exigir de vuelta accesos que ya se les instalaron, ¿no? Son gente joven de educación básica, media, pero que no necesariamente van a tener que llegar a estos grandes teatros patrimoniales, sino que van a exigir que esta comunidad creativa siga llegando a ellos, porque ya se les está alimentando con esta cosa que les da hambre. Entonces, de aquí a 20 años más, garantizar aquello, que siga pasando eso, ¿no? Perfecto. Oye, yo les... Alcanzo a agregar, es que me di cuenta que antes como que respondí algo y no comenté el tema regional en términos más como de política pública, y creo que también es importante mencionar que en ese momento, en el 2027, se va a cerrar como el primer ciclo en el cual la economía creativa es uno de las áreas estratégicas del plan de desarrollo productivo de la región. Lo que significa que va a haber que hacer como una primera evaluación de cómo se ha avanzado. Sí. Y en ese sentido también abrir un capítulo nuevo, un segundo capítulo por lo menos, en el cual vamos a tener que ver cómo se continúa profundizando eso y cómo la economía creativa se articula, digamos, con el modelo productivo de la región, donde evidentemente, por lo mismo que hemos mencionado de la naturaleza, que es tan importante, hay una crisis ambiental brutal en el mundo hoy. O sea, tiene sentido pensar que es importante que haya sectores de desarrollo productivo que permitan proteger ese patrimonio natural y ese territorio. Sin duda. Y esto justamente es la clase de sector que tiene esas características. No, agradecerte, porque justamente la idea de esta conversación, y con esto agradecerles, es justamente avanzar en el desafío de situar a la creatividad en el centro del desarrollo regional y del bienestar de las personas. Y no solo del centro, sino también de todo el territorio y de todas las realidades. Agradecer sus relatos compartidos y, por supuesto, lo que queríamos, dejar más preguntas, dejar el desafío de la reflexión, del pensamiento divergente, ¿no?, de la mirada intergeneracional, de la mirada puesta en contexto, y dejarlos cordialmente invitados para un nuevo capítulo de Café Territorio. Muchas gracias.
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.